buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. La leyenda de la tamalera de Mixco. En siguiente relato cuentan en nuestro país los temas y relatos de espantos y aparecidos, pareciera que con el paso de los años van acoplando a la historia urbana en Guatemala. En el municipio Mixco allá por la década de los años 20 se comentaba del famoso espanto de la tamalera que se aparecía a inmediaciones del cementerio general de la población de Mixco. Por aquel tiempo para ingresar al municipio de Mixco eran por caminos de tierra. Ni por ilusión se conocía el asfalto. Los aldeanos de aquella pequeña y remota población en sus labores diarias, y otros desde muy tempranas horas de la mañana echaban viaje hasta la ciudad capital llevando tal vez a cuestas el famoso chocolate misqueño en rueditas listo para servir en taza de barro y mercaderías variadas. O tal vez las viejas carretas o carretones de mulas y bueyes, recorriendo tal vez aquel municipio por sus legendarias calles de tierra. Valentín de los Faroles, era aquel joven campesino que llegó a vivir al municipio de Mixco procedente del municipio de San Raimundo. Desde muy temprano, dicho joven viajaba hasta la aldea Las Majadas, hoy parte de la zona 11 de la capital, a sus labores diarias. Por ese tiempo, al pobre Valentín se lo llevaba la fregada por la sencilla razón, que trabajaba en la construcción de un chalet de una familia acomodada de aquel entonces. El trabajo comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba hasta las 6 de la tarde. Un sábado del mes de marzo del año de 1927 Valentín salió como a eso de las 7 de la noche de su trabajo. Aprovechando que le habían pagado, su semana aprovechó para tomarse un par de traguitos en una antigua fonda a inmediaciones donde es ahora el mercado del Guarda, cercana a la hoy colonia El Progreso de la hoy zona 11. Total, aquel muchacho pidió cerveza de aquellas de barril, la cual era servidas en tarros de barros por 3 patojas quetzaltecas que iban y venían atendiendo a los parroquianos en aquella cantinita de esta historia. Una vieja marimbita que era tocada por indígenas tocaba el famoso barreño alegrando aquel ambiente, alumbrados por viejos faroles con candelas de cebo. Aquel ambiente era agradable y más de alguno de los presentes brindaba quizás, por aquellos músicos que ejecutaban aquella marimbita. Valentín solo observaba todo aquel proceso, y únicamente pensaba en terminarse su enorme tarro de cerveza y retirarse, porque para regresar a Mixco a pie quería ganas por lo retirado de aquel lugar. En lo mejor de su pensar estaba, cuando llegó un anciano campesino también a sentarse en uno de aquellos rústicos banquillos que estaban a la par del amplio mostrador que daba el toque de presentación en aquella cantinita. El anciano lo midió con la mirada y le dijo: «Amigo, usted no es de este rumbo, ¿verdad?», respondió aquel anciano. «No», contestó Valentín. «Yo vivo en la aldea de Mixco y solamente vengo a tomarme una cervecita a este lugar», respondió Valentín. Aquel ancianito se presentó ante aquel joven y comenzó aquella charla amena. Valentín invitó a aquel anciano a un tarro de cerveza bien fría. Entre plática y plática les dieron las 10 de la noche y todavía ellos seguían tomando. En eso dieron las 10:30 de la noche y aquel anciano le comentó: «Amigo, no es que yo lo esté echando, pero sería bueno que ya se vaya para su casa, porque según dicen, que cerca del camino que conduce al cementerio de Mixco sale la famosa tamalera, tenga mucho cuidado», le dijo aquel humilde anciano. Valentín ya estaba algo tomado y se levantó de su asiento y se despidió de aquel anciano con un apretón de manos. Total, aquel muchacho todo totoreco principió a caminar con rumbo para la población de Mixco. Aquella noche era desierta, la luna que alumbraba daba aquel toque especial en aquella noche que quedó plasmada en esta historia. Midiendo calles, como se dice vulgarmente, llegó hasta la entrada de Mixco, poco a poco ingresó a la aldea y siguió calle abajo. De pronto, muy cerca del antiguo paredón que divide el cementerio con la calle principal, apareció una hermosa mujer que llevaba en brazos un canasto en el cual en su interior contenía algo. Valentín se quitó el sombrero de palma que llevaba puesto en la cabeza para saludar a aquella misteriosa mujer. Fue la mujer la que le respondió: «No compra tamales, son de ahorita y están bien calientitos», pronunció la misteriosa dama. Valentín aprovechó aquella oferta y pidió lo siguiente: «Regálame 3 de los grandes para mi mujer que me está esperando en la casa», contestó Valentín.
Aquella misteriosa mujer puso aquel canasto en el suelo, a un costado de la puerta principal del cementerio y los despachó de inmediato. Valentín iba a sacar el dinero para pagarle por aquellos tamales, pero aquella mujer levantó el canasto y caminó de inmediato sin recibir el dinero. Valentín pensó que tal vez llevaba prisa porque a lo mejor se dirigía a la capital a vender aquellos tamales, quizás al mercado central. Eso pensó porque el muchacho no estaba programado para ver algún espanto o algo así. Poco a poco aquella señora se fue alejando hasta que desapareció al cruzar un pequeño promontorio de tierra. Valentín no vio su reloj, pero ya eran las 2 de la madrugada cuando llegó a su casa. Su mujer ya estaba hasta bien dormida y por más que Valentín le habló para despertarla, esta roncaba como un bendito. Total, Valentín mejor se fue a la cocina porque tenía un poco de hambre y decidió probar uno de los supuestos tamales que él traía, y sacó un plato de aquellos de China antiguo de la platera y lo puso en la mesa. De su morral de pita sacó los 3 tamales que ahora ya estaban bien fríos y tenían un olor como putrefacto. Sus ojos no podía creer lo que estaba observando y hasta la borrachera que traía se le quitó de un solo tajo. Los tamales que momentos antes había recibido bien calientitos, humeantes y de hojas verdes de plátano, eran en realidad pedazos como de carne humana, y azúcar, y tenían como recado tierra de muerto del cementerio. Sin hacer bulla en su casa, del susto que recibió, salió mejor a tirar aquella pestilencia, lejos, muy lejos de su terreno, y cuando ya regresaba nuevamente para su casa ya eran las 3 de la mañana, cuando encontró aquella misteriosa mujer tamalera ahora en la parte alta del paredón del cementerio de pie y lanzando unas carcajadas tan espeluznantes a manera como de burla, y poco a poco aquella mujer se fue transformando en una espantosa osamenta humana que se fue disolviendo ante sus ojos. Aquel hombre espantado, corrió a como Dios le dio a entender hasta su casa, pero por su estado etílico se lo impedía. Se tropezó con una piedra que había en aquel camino de tierra y cayó casi llegando a la puerta de su casa. Al otro día lo levantó su mujer todo golpeado y arrastrado y lo entró a la casa. Él todavía algo solón le cantó a su mujer lo del espanto de la tamalera. La abuela de Meruque, la mujer de Valentín, al oír aquel comentario del muchacho contestó lo siguiente: es cierto, mija, la tamalera era una mujer que vendía tamales calientes en el antiguo mercado y era muy hermosa. Lamentablemente ella era bruja y trató por varios medios, quitarle los maridos a las mujeres de esta población. El final que tuvo fue que la mataron las mismas mujeres del pueblo a pedrada limpia allá por el año de 1881. Cuando la enterraron le echaron carne de vaca y azúcar como escarmiento a su pecado, y tiempo después su tumba fue profanada y fue sacada de su tumba una noche y el cuerpo fue encontrado putrefacto sentada cerca de la orilla del río totalmente descarnado. Así fue el final que tuvo dicha mujer. Finalizó diciendo la abuela. Según se supo tiempo después, aquel hombre comenzó a tener alucinaciones fantasmagóricas que él solo veía y ya no pudo trabajar más. Falleció años después en el antiguo manicomio de la avenida Elena de la hoy zona 1 del centro histórico de la ciudad de Guatemala allá por el año de 1940, siendo ya un anciano. Así pues, dejó este relato, poco conocido y que fue muy comentado por nuestras abuelas, del caso de la tamalera de Misco. Créditos a quien corresponda. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.